y cederíamos la palabra a nuestro colega Tabaré Arroyo con una presentación magistral sobre estilos de vida sostenible. Adelante, Tabaré, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Avi. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, buenos días. Esta es una celebración por 75 años de forjar un futuro. Y bueno, estoy muy halagado de estar presente junto con todas y todos. Mis saludos cordiales a la secretaria Marisa Ortiz, a quien le guardo muchísimo aprecio, a la maestra Dolores Barrientos y a toda la conciudadanía guanajuatense, especialmente a mis hermanas y hermanos en León y Celaya, ciudades con las que tengo un lazo de amor y respeto de mucho tiempo. Hoy voy a hablar con ustedes de otra gran transformación, la gran transformación de los estilos de vida sostenibles, un punto que nos confiere a todos y que es importante abordar en el contexto en el que nos estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero con este contexto? Permítanme hacer comentarles una anécdota personal. Hace no mucho tiempo tuve la posibilidad de escuchar una presentación del profesor Johan Rockström, donde él abordaba el tema de la pandemia. Él nos decía que la pandemia es una verdadera manifestación del antropoceno, es decir, de la actividad humana, de la época del ser humano en la era industrial. Una pandemia predecible, inclusive esperada. El goteo viral que ha pasado de la fauna silvestre a los animales domésticos y de estos al ser humano es una manifestación de la degradación de los ecosistemas que se ha acelerado y amplificado por el cambio climático y particularmente por la globalización, por el intercambio tan conectado entre el comercio y el desarrollo de la movilidad en nuestro planeta. Él nos decía esta frase, y la leo literalmente: nuestros bienes comunes mundiales no solo se relacionan con la forma en la que los grandes biomas regulan los sistemas naturales de la Tierra, sino también con la forma en la que nosotros gestionamos estos sistemas en términos de salud y de justicia. Y creo que esto es muy importante. Esta es la clave de nuestra conversación el día de hoy. La forma en la que gestionemos nuestros sistemas sociales en términos de salud y justicia es fundamental, y es fundamental para salvaguardar la integridad de nuestros sistemas naturales. Yo soy un fiel creyente de que si el avance de México y del mundo en la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable hubiera sido mayor, los impactos de la COVID hubieran sido mejor contenidos. La Agenda 2030, con sus objetivos y particularmente el Acuerdo de París sobre el cambio climático, sigue siendo nuestra mejor oportunidad para lograr un futuro sustentable, un mejor futuro para todas y todos. Y a diferencia de lo que muchas personas pudieran creer, la COVID-19 no representa un alivio para el planeta, no es un respiro para nuestra madre tierra. Yo creo que más bien es un impulso para replantearnos esta relación con nuestra naturaleza y las formas en las que debemos de construir ese mejor mundo para todas y para todos. Considero que hay al menos 5 grandes transformaciones que nos van a permitir proporcionar ese impulso para replantearnos esta relación con nuestra madre naturaleza. Una muy importante, la primera, la que tiene que ver con el desarrollo urbano, la forma en la que nos expandemos como ciudades a costa del deterioro ambiental. La segunda transformación tiene que ver con el uso de la energía, dejar atrás los combustibles fósiles y migrar hacia una nueva forma de suficiencia energética que es eficiente y es amigable con nuestro entorno natural a partir de las energías renovables. La tercera gran transformación, la que tiene que ver con la movilidad, la forma en la que nos desplazamos, una movilidad que también tiene que dejar atrás estas formas tradicionales de desplazamiento a partir de combustibles fósiles, combustibles que generan gases de efecto invernadero, que son los principales motores del calentamiento global. La revolución, la transformación que tiene que ver con la infraestructura, cómo se puede encontrar una infraestructura basada en naturaleza, en armonía con nuestros límites planetarios. Y esta que vamos a abordar el día de hoy, la de los estilos de vida sostenibles, una transformación que nos llega y que nos incumbe a todas y a todos. ¿Qué son esos estilos de vida sostenibles? Los estilos de vida sostenibles están relacionados con
los patrones de comportamiento. En cierta manera, son la forma en la que nosotros podemos promover una mejor calidad de vida, a satisfacer nuestras necesidades básicas y nuestras aspiraciones como seres humanos de una manera sustentable. Los estilos de vida son y reflejan nuestras actitudes, nuestras herencias culturales, naturales, económicas y de cada pueblo. Creo que hoy en día hay una relativa conciencia, un conocimiento amplio sobre los retos ambientales a los que nos tenemos que enfrentar, a los que nos enfrentamos como mexicanas y como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Sin embargo, considero que esta relación todavía puede fortalecerse. Podemos estar más conscientes sobre el impacto de nuestros estilos de vida, así como internalizar estos dentro de nuestra cotidianeidad, a fin de reducir todos estos problemas y tener formas de vivir en línea con nuestras fronteras físicas y naturales del planeta. Permítanme darles un ejemplo. Hoy día nuestra huella ecológica global supera 150% la capacidad total de nuestra Tierra para proporcionar recursos renovables y no renovables. En este ritmo de seguir así en los próximos 30 años, cuando alcancemos al año 2050 una población de 9.600 millones de personas, requeriremos 3 planetas para mantener estas formas de vida. Lo que ven ustedes en la pantalla es la huella material de México, una huella material que ha ido incrementándose. Podemos ver en esta gráfica diferentes colores, podemos ver cómo ha crecido el Producto Interno Bruto, podemos ver cómo ha crecido la población y podemos ver también cómo ha crecido nuestro índice de desarrollo. Y lo que es particularmente relevante en el color rojo es que a pesar de las oscilaciones, lo que vemos son tendencias crecientes también de nuestra huella material en México. Es decir, este crecimiento poblacional, este crecimiento económico no ha podido ser desacoplado de nuestra huella sobre nuestro territorio. Seguimos contaminando quizás a menor velocidad que en años anteriores, pero seguimos generando ese impacto que crea consecuencias perversas para nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. De ahí tan importante y tan apremiante es que traduzcamos nuestras problemáticas, estas problemáticas ambientales, en acciones concretas, en oportunidades, en lo individual, en lo local, en lo comunitario, en lo nacional y en lo global. Y particularmente en aquellas actitudes, en aquellos patrones de consumo que se relacionan con la insustentabilidad, la insostenibilidad. Algunas ideas, por ejemplo, en torno de la alimentación. En México es sumamente preocupante que el 35% de la producción total termine desperdiciada, el 35% de la producción de alimentos termine botada, es decir, tenemos pérdidas y desperdicios de alimentos muy importantes en México, y esto es muy relevante cuando tenemos más de 11 millones de personas en este país que viven en pobreza extrema y que muchas veces están enfrentándose a inseguridad alimentaria, a malnutrición y a desnutrición. También podemos hablar, por ejemplo, de cómo la expansión urbana y las actividades agropecuarias también originan un cambio del uso del suelo. En México se estima que podría perder hasta entre 3 y 5 millones de hectáreas de áreas naturales a consecuencia de esta expansión urbana. Y no puedo saturar con cifras, pero de 1993 al 2011, más o menos estas cifras, 5-11 millones de hectáreas de áreas naturales ya fueron perdidas por ese uso y cambio del uso del suelo. Entonces, estos son elementos muy importantes que confieren, que se relacionan con nuestros estilos de vida, la forma en la que los alimentamos, la forma en la que vivimos. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de la forma en la que nos movemos. Casi el 25% de los gases de efecto invernadero, de ese motor del cambio climático, se origina del sector transporte. Y más allá del fenómeno climático, la contaminación por emisiones, por partículas asociadas con el transporte genera grandes problemas para la salud pública. Y es muy preocupante también, según cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad, que alrededor del 47% de los presupuestos en los gobiernos en México destinados a la infraestructura, bueno, se destina a la construcción de infraestructura que da soporte al uso del automóvil y menos del 2% al uso del transporte público. Las ciudades también por sí mismas son una fuente del deterioro ambiental cuando estas no son planeadas y no desarrolladas sustentablemente.
En México, estas son responsables de 40 millones de toneladas de residuos urbanos. Y lo que también es muy preocupante es que el 20% de estos termina botado, termina quemado, termina enterrado y solamente el 10% se recicla. Y cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras formas de esparcimiento, de recreación, el ocio también puede tener grandes implicaciones para la sustentabilidad. En México, por ejemplo, en los últimos 5 años, el 74% de los turistas registrados en México fueron nacionales. Y si bien esto ha impulsado la industria del turismo, también ha causado fuertes presiones medioambientales en zonas específicas. El 60% de los cuartos de hotel disponibles en los principales centros turísticos, en 5 centros turísticos, tiene que ver con la presencia de más de 900,000 turistas. Entonces, creo que esto son algunas cifras que nos dan una idea del panorama que tenemos que atacar, que tenemos que enfrentar y que tenemos que mejorar con ese ímpetu de tener unos mejores estilos de vida. En ese contexto, esta imagen, el anillo de los estilos de vida, nos puede servir de guía. Los estilos de vida, en cierta manera, se originan por diferentes factores que le dan, que los influencian. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de las necesidades y los deseos. Podemos también hablar de los regímenes sociotécnicos en un segundo anillo, los límites físicos y naturales. Todas estas circunstancias al final del día son las que dan forma, dan cabida a estas formas, a estos patrones de consumo que tenemos. Y acá me gusta definir a los estilos de vida bajo el marco teórico del PNUMA como ese conjunto de hábitos y patrones de comportamiento que son incrustados en una sociedad y facilitados por instituciones, normas e infraestructuras y que se enmarcan en la elección individual que minimiza productos naturales, recursos y generación de desechos, mientras que también fomentan la justicia y prosperidad para todas y todos. Y eso es la definición de un estilo de vida sustentable, sostenible, algo que al final del día impacta a todas y a todos, sin importar edad, sin importar gremio, educación, habilidad física, género e ingresos. La situación personal también contribuye a determinar los patrones de consumo y por ende las acciones que tomemos en favor de estos tienen que ser lo suficientemente incluyentes para que todas y todos se sientan beneficiados. Algunas respuestas ante esta problemática, y acá como yo le decía en un inicio, la Agenda 2030 es nuestra gran apuesta al futuro para mejorar nuestras condiciones planetarias. Los objetivos de desarrollo sustentable proporcionan una visión integral, interconectada, colaborativa, que todo el país pueda adoptar como un horizonte en materia de sustentabilidad. Particularmente el objetivo número 12, aquel que se refiere al consumo y la producción sustentable, es muy importante este objetivo porque en cierta manera es el que nos permite conectar toda la agenda desde un punto, desde un núcleo sinérgico. Y es que el objetivo 12 o la consecución de este objetivo 12 traerá grandes beneficios para la consecución de todos los demás objetivos de esta Agenda 2030. En cierto sentido, el objetivo 12 sobre el consumo y la producción sustentable podrían verse como el corazón de esta Agenda 2030 y que perfectamente pueden vincularse con una red amplia de beneficios en la consecución de todas las demás líneas prioritarias de esta agenda. Ahora bien, ¿cómo esto lo podemos internalizar? ¿Cómo lo podemos traducir a nuestro día a día? Y acá hay algunas recomendaciones que me gustaría hacer en cuanto a 5 dominios muy importantes del consumo de nosotros. Tienen que ver con la alimentación, la compra de bienes y servicios, la movilidad, vivienda y ocio. Seguramente hay una lista interminable de cosas que podemos mejorar. Algunas que me gustaría mencionar acá muy concretamente en torno a nuestra alimentación, cambios en la dieta proteica, tener un consumo menor en carnes, consumir toda nuestra comida sin dejar oportunidad al desperdicio, al despilfarro de alimentos, crecer nuestra propia comida como una manera no solamente de vincularse con redes cortas agroalimentarias, con productores pequeños, pero también reducir los impactos sobre el cambio del uso del suelo en la agricultura. Temas que tienen que ver con nuestras compras, ralentizar la moda, dejar de utilizar desechables,
comprar objetos que duren, que podamos utilizar durante un mayor tiempo, que podamos reparar, que podamos darle usos después de su vida económica útil. En cuanto a la movilidad, mantenernos activos, dejar el coche privado un poco atrás y empezar a hacer uso del transporte público con un mayor ahínco, desplazarnos limpiamente, crear una forma de movilidad que no depende de los combustibles fósiles. Vivir en mejores condiciones, tener acceso a servicios básicos de calidad, asequibles, que también nos permitan ahorrar energía, ahorrar agua, como pueden ser las ecotecnias, también invertir en ofertas inmobiliarias que no comprometen a la naturaleza, pensar de qué manera nosotros podemos tener un menor impacto en la forma en la que los materiales que se utilizan para los hogares pueden ser reciclados, pueden ser reutilizados. En cuanto al ocio, quizás pensar en cómo podemos interactuar mejor entre nosotros en lugar de pensar en grandes viajes, en grandes distancias, a lo mejor pensar mejor en el disfrutar los viajes, en tener experiencias mucho más locales que contribuyen al desarrollo social, al turismo de naturaleza. Estas son algunas acciones que podemos hacer nosotros como consumidores, como usuarios, pero no son las únicas. Y los estilos de vida sustentables, sostenibles, no solamente pueden ser garantizados a partir del consumo, también tienen que ser respaldados por cambios estructurales. Y aquí la importancia, la relevancia del actuar de los gobiernos para que estos impulsen formas más deseables, beneficiosas y accesibles de consumo para los mexicanos. Por ejemplo, inculcando la apreciación de los alimentos sustentables, impulsando el acceso generalizado a servicios básicos, a vivienda adecuada, redistribuyendo el espacio vial de forma sustentable, democratizándolo bajo criterios de calidad y seguridad, lograr una gestión integral de residuos sólidos y particularmente impulsar la economía circular en nuestro país, procurar el uso de aprovechamiento responsable también de nuestro patrimonio cultural, natural y mixto, nuestra identidad como mexicanas y como mexicanos, pero hacerlo de una manera responsable. Me gustaría culminar mi presentación con una última reflexión en torno a los estilos de vida sustentables. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son esos pasos que podemos iniciar para tener un impacto sobre nuestros estilos de vida? Y acá me gustaría hablar un poco de uno de los objetivos, de las metas específicas del objetivo 12 sobre consumo y producción sustentable, y tiene que ver con el marco decenal de estilos de vida sostenibles y educación. ¿Cómo nosotros podemos vislumbrar esto como una forma de garantizar el uso eficiente de los recursos y la conservación de la biodiversidad, la mitigación, la adaptación del cambio climático, la erradicación de la pobreza y el bienestar social? Y creo que la forma es adoptando estilos de vida que son sostenibles como una norma común, construyendo una visión de estos, integrando principios y prácticas en nuestro quehacer diario, desarrollando infraestructura, herramientas que permitan a los mexicanos y a los mexicanos tener este mejor desempeño medioambiental, empoderar a la ciudadanía para que sean agentes de cambio y tengan acciones transformadoras sobre el consumo, y midiendo nuestra huella, nuestro impacto consecutivamente a lo largo del tiempo para que nosotros también podamos monitorear cuál es nuestra mejora en temas de estilos de vida sostenibles. Me voy a detener aquí, no sin antes agradecerle a todas y todos por ser partícipes de esta construcción, de esta visión del PNUMA para reducir riesgos y crear sociedades más resilientes. Muchísimas gracias.